empezamos y les prometí que hoy íbamos a hablar del grupo de clases. Pues lo que pasa es que en este tema, pues para entender cómo funcionan las cosas hay que ver bastantes ejemplos y cálculos. Y pues hoy habrá muchos ejemplos particulares y por esto pues me disculpo por usar diapositivas, porque pues aquí hacer en vivo todos estos cálculos a mano nos tomaría mucho tiempo y pues hay varias cosas que uno tiene que calcular y voy a presentar varios cálculos en las diapositivas y luego pues los que quieran pueden verificar estos cálculos y hacer con más ejemplos y ver más ejemplos y hacer más ejercicios. Bueno, entonces lo primero que me gustaría explicar es por qué el grupo de clases es finito. Entonces, vamos a recordar qué es el grupo de clases. Entonces tomamos una extensión finita de Q, tomamos el anillo de enteros aquí, y el grupo de clases es por la definición el grupo de Picard del anillo de enteros, es decir, son los ideales invertibles módulo los ideales principales. Este es algún grupo abeliano y hoy me gustaría hacer lo siguiente. Primero, probar que este grupo es finito. Luego explicar cómo se calcula este grupo, pues y explicar que si este grupo es calculable y mencionar algunas conjeturas y teoremas acerca de los grupos de clase. Pues vamos a ver. Entonces, primero, este resultado es algo que de hecho salió en las tareas de alguna manera implícita. Entonces, uh, tenemos el siguiente lema, que si fijamos alguna constante, entonces en el anillo de enteros habrá un número finito de ideales que tienen norma acotada por esta constante. Y aquí la idea es la siguiente, que si tomamos un ideal primo, entonces sabemos que la norma del ideal primo tiene que ser pues alguna potencia de P, donde P es el primo racional que está abajo de este ideal primo. Y pues cualquier primo racional va a tener solo un número finito de divisores ideales primos arriba en OK. Y entonces pues de esta consideración se ve que si acotamos este número, pues hay solo un número finito de posibilidades que podemos tener para el ideal primo P, ¿no? Y luego, pues en general, un ideal se factoriza en producto de ideales primos de manera única y pues la norma es multiplicativa. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Todo esto quiere decir que si tenemos una cota sobre la norma de ideales, entonces hay que considerar todos los ideales, todos los primos racionales menores o iguales que esta cota, considerar los ideales primos que están arriba, que tienen norma menor o igual que C, y tomar diferentes productos de estos ideales primos, pues los productos tales que la norma no se vuelve mayor que C, ¿no? Hay otros modos, de hecho, hay unas maneras más sencillas de explicar por qué hay un número finito de ideales con norma acotada, pero este método es útil en práctica, porque pues ya hemos hablado bastante de cómo factorizar los primos racionales en el anillo de enteros, y entonces, pues este es un método constructivo, ¿no? Y pues de esta manera podemos fácilmente encontrar todos estos ideales de norma acotada, ¿no? Y pues ahora vamos a recordar que la vez pasada hemos probado un resultado que pues dijimos que esta es la cota de Minkowski, pues a saber para un campo de números K, tenemos esta constante MK que depende solamente del campo, ¿no? Pues depende del grado, del discriminante y del número de encajes. Entonces, probamos que para cualquier ideal no nulo, la norma
de este ideal multiplicada por esta constante es mayor o igual que la norma de algún elemento no nulo en este ideal, ¿no? Y pues ahora vamos a ver a qué sirve este resultado aquí, ¿no? Vamos a ver el segundo lema, que si tomamos un elemento en el grupo de clases, entonces, pues este elemento es la clase de equivalencia de algún ideal fraccionario, pero aquí la afirmación es que habrá un ideal entero en OK, tal que pues, su clase en el grupo de clases es, pues, es la misma, y la norma de este ideal entero va a ser menor o igual que la cota de Minkowski. Y pues la demostración aquí pues es bastante sencilla usando el resultado de la clase anterior, que pues tomamos un ideal fraccionario pero pues ya que es un ideal fraccionario, bueno, no nulo, ¿no? Habrá algún elemento no nulo en OK, tal que este beta multiplicado por el inverso de I es un ideal entero, está en OK. Y ahora aplicando este resultado de la vez pasada, entonces existe algún elemento alfa no nulo en el ideal beta por el inverso de I, tal que la norma de alfa es menor o igual que la cota de Minkowski multiplicada por la norma de este ideal entero beta por el inverso de I. Y pues aquí solo hay que notar que el ideal alfa por beta menos 1 por I, de hecho va a ser un ideal entero, y pues esta desigualdad que tenemos aquí para las normas, podemos reescribirla de tal manera que, pues que la norma de alfa beta menos 1 I es menor o igual que la cota de Minkowski. Y pues la diferencia entre I y ese ideal es nomás, pues multiplicamos I por alfa beta menos 1, pero pues multiplicando por algún elemento no nulo de OK, pues no cambiamos la clase de equivalencia en el grupo de clases, ¿no? Entonces, esto demuestra el lema, ¿no? Entonces encontramos un ideal entero que representa la misma clase y que tiene norma menor o igual que la cota de Minkowski. Y de aquí ya tenemos la finitud del grupo de clases. Pues, como acabamos de ver, ¿no? Cualquier elemento ahí puede ser representado por un ideal entero de norma acotada, y también notamos que hay solo un número finito de ideales con norma acotada, ¿no? Entonces esto implica que el grupo de clases es finito. Y pues una pequeña definición, pues ya que es un grupo abeliano finito, pues el orden de este grupo se llama el número de clases de K, ¿no? Y normalmente se denota por HK. No solamente probamos que el grupo de clases es finito, sino también tenemos una receta para calcularlo, porque probamos que cualquier elemento se representa por un ideal entero de norma acotada por la cota de Minkowski. Entonces, la idea es que podemos calcular este cota de Minkowski, enumerar todos los ideales con la norma menor o igual que la cota de Minkowski, y luego ver cuáles son las relaciones entre estos ideales en el grupo de clases, ¿no? Esta es la idea básica de cómo se calcula. Y pues esto suena fácil, pero en realidad pues no no es tan fácil, y vamos a ver algunos ejemplos hoy, cómo hacer estos cálculos, ¿no? Entonces, primero yo propongo ver los campos cuadráticos imaginarios, y pues este es el caso más sencillo y mejor entendido, de hecho, de grupos de clases, ¿no? Entonces, los campos cuadráticos imaginarios, K con la raíz de menos D. Aquí en este caso el número de encajes reales es 0, ¿no? Luego hay un par de encajes complejos, y pues si escribimos la cota de Minkowski, pues n factorial entre n a la n por 4 entre pi a la r2 por la raíz cuadrada del discriminante, pues en este caso es nomás 2 entre pi por la raíz cuadrada del discriminante. Y lo que propongo es considerar diferentes valores de D, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, y pues vamos a calcular las cotas de Minkowski para cada uno de estos casos, ¿no?
pues ya pues hice estos cálculos, ¿no? Y ahora lo que nos dice la prueba de finitud del grupo de clases, pues hay que ver los ideales de norma menor o igual que la cota, ¿no? Y pues uno por uno vamos a ver cómo funcionan estos ejemplos, ¿no? Pues primero una observación útil, pues si la cota de Minkowski es menor que 2, pues esto quiere decir que los ideales que representan los elementos del grupo de clases, pues tienen norma uno, es decir, todos estos ideales son triviales, ¿no? Y pues si la cota de Minkowski nos salió menor que 2, esto implica de una vez que el grupo de clases es trivial. Entonces, si aquí en esta lista que hice, pues para uno, 2, 3 y 7, pues la cota de Minkowski es menor que 2 y pues aquí no necesitamos calcular nada, de una vez podemos deducir que el grupo de clases es trivial. Pero yo digo que esta observación no es muy sorprendente porque, pues, ¿cuáles son los anillos de enteros correspondientes para estos campos, no? Tenemos entonces QI y el anillo de enteros son los enteros de Gauss. Tenemos Q con la raíz de menos 2 y el anillo de enteros es 7 con la raíz de menos 2. Luego tenemos Q con la raíz de menos 3 y pues el anillo de enteros correspondiente son los enteros de Eisenstein. Y pues de la misma manera tenemos como este Z con 1 más raíz de menos 7 entre 2, ¿no? Y en cada uno de estos casos, al inicio del curso, cuando estábamos hablando de los dominios euclidianos y dominios de factorización única, pues ahí vimos que estos eran ejemplos de dominios euclidianos, ¿no? Entonces son dominios de factorización única y vamos a recordar que hemos probado que el grupo de clases es trivial si solo sí o K es un dominio de factorización única, ¿no? Entonces no es sorprendente que nos salió el grupo de clases trivial, ¿no? Es lo que uno esperaría pues desde el principio, ¿no? Pero pues aquí es otra prueba ocupando la cota de Minkowski. Bueno, luego el primer caso cuando nos va a salir el grupo de clases no trivial es el campo Q con la raíz de menos 5, ¿no? Y aquí, pues la idea es la siguiente, que la cota de Minkowski es, uh, pues, es esta, ¿no? 2,85. Entonces, para encontrar los ideales que representan, pues, los elementos del grupo de clases, nos interesan nomás los ideales de norma 1 y 2, ¿no? Y para encontrar, entonces, cuál es este ideal de norma 2, pues hay que factorizar el primo racional 2 en el anillo de enteros. Pues en este caso, 2 se ramifica, así que arriba de 2 va a estar el ideal primo, pues P, generado por 2 y 1 más la raíz de menos 5. Y aquí, pues la observación es la siguiente, que este ideal primo P, pues que va a ser el único ideal de norma 2 en este caso, este ideal no va a ser principal y por este motivo no va a ser elemento trivial en el grupo de clases. Pues aquí para ver que este ideal no es principal, pues hay que notar lo siguiente, que si este ideal fuera principal, entonces pues si alfa es el generador, un generador de P, entonces la norma de alfa tiene que ser igual a 2, ¿no? Pero aquí en este anillo, la norma va a ser a al cuadrado más 5b al cuadrado, y pues se ve que para ninguno a y b números enteros, pues esta expresión puede ser igual a 2, ¿no? Y entonces esto implica que p no es un ideal principal, y pues entonces este no es un elemento trivial en el grupo de clases, ¿no?
Pero este es el único elemento no trivial y pues esto es suficiente para concluir que el grupo de clases va a ser el grupo cíclico de dos elementos, ¿no? Entonces, esta es la conclusión. Pues aquí luego, por ejemplo, si consideramos la raíz de -6, en este caso la cota de Minkowski es 3,12 y en este caso los primos que nos interesan, que tenemos que factorizar son 2 y 3 y ambos son ramificados, ¿no? Entonces, factorizando 2 nos sale el cuadrado del ideal primo P2 y factorizando 3 nos sale el cuadrado de otro ideal primo P3. Y aquí la observación es la siguiente, que la norma de los elementos de OK pues no puede ser igual a 2 y 3 y como en el caso anterior, de la misma manera podemos entonces concluir que los ideales P2 y P3 no son ideales principales, ¿no? Y pues ya que el cuadrado de P2 es un ideal principal y el cuadrado de P3 es un ideal principal, pues esto significa que en el grupo de clases estos representan elementos de orden 2, ¿no? Pero pues todavía no es suficiente, ¿no? Para decir cuál es el grupo de clases, porque pues hay que ver cuáles son las relaciones entre P2 y P3 en el grupo de clases. Y de hecho aquí notamos que si multiplicamos P2 y P3, ahí pues es fácil ver que nos va a salir el ideal generado por la raíz cuadrada de -6. Este ideal es principal. Entonces, en términos del grupo de clases, esto quiere decir que la clase de P2 y la clase de P3 son mutuamente inversas. Entonces, el inverso de P2 es P3, pero pues P2 tiene orden 2 en el grupo de clases, entonces pues la clase de P3 coincide con la clase de P2, ¿no? Entonces, en realidad, el grupo de clases va a ser isomorfo al grupo cíclico de dos elementos otra vez más, porque estos P2 y P3 en realidad representan la misma clase, ¿no? Um, bueno, luego, como un ejercicio para ver cómo funcionan estos argumentos, les dejo ver que si tomamos Q con la raíz de -10 y Q con la raíz de -13, de la misma manera nos va a salir el grupo cíclico de dos elementos, como el grupo de clases. Y pues para la raíz de -11, pues aquí la cota es 2,11. Y entonces aquí el primo que nos interesa es 2 nomás, ¿no? Y en este caso, 2 es un primo inerte en K. Pues es decir, 2 es el mismo 2 genera un ideal primo en OK. Pues entonces no hay primos de norma 2, ¿no? Y esto implica que, bueno, porque pues el primo generado por 2 va a tener norma 4, ¿no? Y entonces el grupo de clases va a ser trivial. Y pues esto no es algo sorprendente porque pues también vimos hace tiempo, pero vimos que pues el anillo de enteros en este caso es un dominio euclidiano, ¿no? Entonces sí tenía que salir el grupo de clases trivial, ¿no? Y bueno, el último ejemplo que vamos a ver es la raíz de -14 y aquí la cota es 4,76 y entonces los ideales que vamos a considerar son los ideales que están arriba de los primos 2 y 3, ¿no? Entonces 2 se ramifica en este caso y pues tenemos este ideal P2 arriba de 2. Y 3 se escinde en dos ideales primos, P3 y el conjugado de P3. Y pues en este caso, de la misma manera, pues revisando la expresión para la norma, vamos a ver que no hay elementos de norma 2 y 3 en OK. Y ya que no hay elementos de norma 2 y 3,
pues estos ideales P2 y P3 que tienen norma 2 y 3 como ideales, ¿no? No pueden ser ideales principales, ¿no? Este es el mismo argumento que ya mencioné, ¿no? Varias veces. Entonces, esto significa que P2 y P3 no corresponden a elementos triviales en el grupo de clases, ¿no? Pero ahora, pues hay que ver cuáles son las relaciones entre P2 y P3. Y pues aquí esto yo les dejo como un cálculo. Verificar que si toman el cuadrado de P3, pues este va a ser igual a P2 módulo algún ideal principal, ¿no? Pues es decir, la clase de P3 al cuadrado coincide con la clase de P2 en el grupo de clases, ¿no? Y luego, pues, si pues aceptamos este cálculo, que es un pequeño ejercicio, ¿no? Entonces, luego tomamos la cuarta potencia de P3, pues este es P2, va a ser P2 al cuadrado, ¿no? Y pues P2 tiene orden 2, ¿no? Entonces, de aquí, pues ya vemos que P3, de hecho, va a tener orden 4 en el grupo de clases, ¿no? Y luego, pues el inverso de P3, como se ve de esta fórmula, ¿no? El inverso de P3 va a ser la clase del conjugado de P3, ¿no? Entonces, ya que pues P3 tiene orden 4, pues entonces el conjugado de P3, su clase es P3 al cubo, ¿no? Y entonces de aquí, pues podemos concluir que el grupo de clases en este caso es cíclico de orden 4, ¿no? Y como generador podemos tomar el ideal P3, pues o el conjugado de P3, ¿no? Entonces, pues este es otro ejemplo más de cómo se calcula. Y bueno, pues en los ejercicios que voy a subir más adelante, pues en la siguiente tarea también, pues yo les voy a dar algunos ejemplos parecidos para calcular, para entender cómo funcionan estos cálculos, ¿no? Pero pues yo espero que esté más o menos clara la idea principal, ¿no? Aquí yo les hice una pequeña tabla de los grupos de clases de los campos cuadráticos imaginarios, ¿no? Y no sé si pueden hacer algunas observaciones acerca de lo que nos sale, ¿no? Bueno, esta es una pequeña tabla, pero también, a ver, en los apuntes que yo subí, ¿no? Que estaban en la página. Ahí también hay un apéndice donde hay más grupos de clases, ¿no? Pues aquí pueden ver una tabla más completa, ¿no? Entonces, pues estos son los grupos de clases para los primeros campos cuadráticos imaginarios, ¿no? Y pues, ¿qué podemos observar de esta tabla, ¿no? Pues yo lo primero que noto es que ninguno es muy grande. Que ninguno es muy grande. Bueno, pues, pero esto es un poco engañoso porque, pues, quién sabe, ¿no? Porque, pues, las raíces cuadradas que tomamos también tampoco son grandes, ¿no? Entonces, pues, quién sabe, ¿no? Esto es una muy buena observación, pero pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque no sabemos, ¿no? Y pues de los grupos que salen, pues, ah, ¿salen muchos grupos triviales, nulos o no? No, nomás al inicio se ven muchos, pero después casi no se ven. Ajá. Y bueno, y también otra observación que yo haría es que, pues se ve que en muchos casos sale como Z2, Z4, pues que en muchas ocasiones en estos factores cíclicos hay elementos de orden 2, o sea, como los elementos de 2 torsión, hay muchos elementos de 2 torsión en estos grupos por alguna razón, ¿no? Entonces, estas son
Bueno, pues de hecho, si vamos más adelante, sí nos salen grupos más grandes, de hecho, ¿no? Entonces, en este sentido, yo diría que sí, estos grupos crecen con, con pues mientras tomamos los discriminantes más grandes, ¿no? Estos Ds más grandes, pues quién sabe, estos grupos probablemente crecen, ¿no? Y pues sí, no hay muchos grupos triviales y hay muchos elementos de dos torsión, ¿no? Entonces, estas son algunas observaciones, ¿no? Que podemos hacer acerca de esto, ¿no? Y pues sí, esto, como que los grupos no suelen ser triviales y estos grupos tienen muchos elementos de dos torsión, ¿no? Y pues esto es algo que sí tiene una explicación bastante sencilla. Entonces, primero, pues vamos a recordar, ¿no? Que los anillos de enteros son, pues, o z con la raíz de menos d o z con uno más la raíz de menos d entre 2, ¿no? Y pues la norma correspondiente es a al cuadrado más d por b al cuadrado, o pues a al cuadrado más ab más 1 más d entre 4 por b al cuadrado, ¿no? Cuando d es congruente a 3 módulo 4, va a salir esta. Pero en ambos casos no es difícil ver que esta norma no, casi nunca puede ser igual a 2. Entonces, de esta expresión que tenemos al cuadrado más de b al cuadrado, pues aquí la norma igual a 2 puede salir solo cuando d es igual a 1 o a 2, ¿no? Y esta expresión 1 entre 4 por 2a más b al cuadrado más db al cuadrado, aquí se ve que tenemos chances de obtener la norma 2 solo cuando d es igual a 7, ¿no? Entonces, esta es la idea pues que en estos anillos de enteros, ah, pues casi nunca habrá elementos de norma 2. ¿Esto qué significa, no? Que si nos sale un ideal primo que tiene norma 2, este ideal no va a ser principal, ¿no? Entonces, esto va a pasar en los siguientes casos. Cuando el primo 2 se ramifica o cuando el primo 2 se escinde, ¿no? Es P2 por P, el conjugado de P2, ¿no? Que tiene que ser el conjugado, ¿no? Entonces, cuando se ramifica o cuando se escinde, este ideal P2, que está arriba del primo racional 2, va a ser un ideal no principal, y entonces va a ser un ideal que tiene orden 2 en el grupo de clases, de K, ¿no? Y pues esto nos lleva al siguiente resultado, que pues como yo noté, salvo los casos excepcionales cuando D es igual a 1, 2 y 7, no hay elementos en OK de norma 2, y entonces, pues cuando D es congruente a 1 o 2 módulo 4, en esta situación, el primo 2 se ramifica, y cuando D es congruente a 7 módulo 8, en este caso 2 se escinde. Y en ambos casos el ideal que va a estar entonces el ideal primo que va a estar arriba de 2 va a ser un ideal no principal, entonces vamos a tener un elemento no trivial en el grupo de clases, ¿no? Entonces esto nos explica por qué el grupo de clases pues no muy a menudo no es trivial, ¿no? Porque siempre vamos a tener este elemento cuando pues basta que D sea congruente a 1 o 2 módulo 4 o a 7 módulo 8. Y otra observación parecida que explica también por qué hay muchos elementos de orden 2 es porque si tomamos este D un número compuesto y tomamos algún divisor primo de D,
Entonces, un ideal primo que está arriba de este P va a tener orden 2 en el grupo de clases. Y pues aquí, ¿cuál es la explicación, no? Entonces, si P es un primo que divide a D, en este caso P se ramifica en OK. Y pues ya que se ramifica, pues nos sale entonces P OK es igual a P al cuadrado, ¿no? El ideal primo P al cuadrado. Y pues aquí podemos ver que de hecho este P no va a ser un ideal principal. Entonces, ¿cuál es aquí la idea, no? Entonces, si fuera un ideal principal, en este caso, pues ocupando que el anillo de enteros tiene unidades, solamente unidades triviales más o menos uno, podemos ver que pues que si P al cuadrado es el ideal generado por P, entonces no hay muchas opciones y pues este ideal primo tiene que ser generado por la raíz de más o menos P, ¿no? Y pues aquí, pues si nos sale la raíz de más P, esto ya podemos descartar de una vez, porque pues nuestro campo es campo cuadrático imaginario, ¿no? Pero de hecho, pues también la raíz de menos P es algo que podemos excluir porque, pues, si fuera cierto esto significaría que la raíz de más o menos P es un elemento de nuestro campo, ¿no? Pero pues de ahí se sigue que K coincide con este campo, ¿no? Pero por nuestra hipótesis, D es un número compuesto, entonces D no es igual a P, ¿no? Entonces esta es la idea, ¿no? Que pues gracias a esta observación podemos deducir que el ideal primo P no es principal y entonces pues va a tener orden 2 en el grupo de clases, ¿no? Y entonces de estas observaciones de la proposición uno y la proposición 2 podemos concluir lo siguiente, que pues primero la proposición 2 de hecho nos va a decir, ¿no? Que cuando D es un número compuesto, pues ahí el grupo de clases nunca puede ser trivial, ¿no? Y la proposición uno dice que pues D tiene que ser primo para que el grupo de clases sea trivial y además que tiene que ser el único caso que nos queda, ¿no? Es que este tiene que ser congruente a 3 módulo 8, ¿no? Entonces la única chance que tenemos para que el grupo de clases sea trivial es cuando D es un número primo congruente a 3 módulo 8, ¿no? Pues salvo estos casos excepcionales de 1, 2 y 7, ¿no? Que, pues que están aquí, ¿no? Excluidos. Y bueno, pues esto explica algo, ¿no? Explica por qué no salen tan seguido los grupos triviales, ¿no? Y también explica por qué hay tanta dos torsión en los grupos de clases que están ahí, ¿no? Y bueno, pues ahora la pregunta es, ¿cuál es la manera más eficaz de calcular de ver si un grupo de clases es trivial o no es trivial? Y aquí tenemos un resultado sorprendente que fue descubierto por Dirichlet, que nos dice lo siguiente, que si P es un primo congruente a 3 módulo 4, entonces el orden del grupo de clases puede ser calculado mediante estas sumas, ¿no? Entonces, tomamos la suma de los símbolos de Legendre, AP para A entre 1 y P, pues P menos 1 entre 2, ¿no? Entonces, si P es congruente a 3 módulo 8, hay que dividir esta suma por 3. Si P es congruente a 7 módulo 8, pues vamos a tomar esta suma. Y el teorema de Dirichlet nos dice que el resultado va a ser el número de clases de este campo cuadrático imaginario, ¿no? Y este es un resultado que vamos a probar al final del curso. O sea, uno de los objetivos
que vamos a tener, ¿no? Uno de los grandes objetivos va a ser este teorema de Dirichlet, ¿no? Y pues este es algo curioso porque, pues, sabemos que cuando tomamos los residuos módulo P, pues hay el número de residuos cuadráticos y no residuos cuadráticos, módulo P es igual, ¿no? O sea, en el campo FP, en el grupo multiplicativo de FP, el número de cuadrados y el número de no cuadrados es el mismo, ¿no? Pero aquí este teorema nos dice lo siguiente, que si nos fijamos en los residuos que están en el intervalo entre 1 y p menos 1 entre 2, ahí, pues ya que por este teorema tiene que salir un número positivo, ¿no? Pues esto significa que este intervalo, ¿no? Va a contener más residuos cuadráticos que no residuos cuadráticos. Y pues además, el defecto, ¿no? Esta diferencia entre los residuos y no residuos, el número de residuos y el número de no residuos, precisamente corresponde al grupo de clases de este campo Q con la raíz de menos P, ¿no? Entonces esto pues es algo curioso, ¿no? Y pues para explicar, ¿no? Cómo funciona esto. Por ejemplo, si tomamos P igual a 7, ¿no? Entonces la suma va a ser, pues estos tres símbolos de Legendre. Pues aquí este símbolo es igual a 1, este es igual también a 1, porque 2 es un cuadrado módulo 7, entonces 3 al cuadrado, ¿no? Y 3 no es un cuadrado módulo 7, entonces sale menos 1. Entonces, esta suma es igual a 1, y esto va a corresponder al hecho de que el grupo de clases del campo Q con la raíz de menos 7 es trivial, ¿no? Y si tomamos P igual a 11, entonces aquí, ¿qué nos va a salir, no? Nos sale esta suma de los símbolos de Legendre. Pues este es igual a 1, este es menos 1, este es 1, este es 1 y este también es 1. Entonces la suma es igual a 3. Y pues aquí dice el teorema que si P es congruente a 3 módulo 8, hay que dividir esta suma por 3 y pues nos va a salir de nuevo que el grupo de clases es trivial, ¿no? Entonces estos son ejemplos sencillos de cómo funciona, ¿no? Ah, ¿tienen alguna pregunta? Yo tengo una duda. Ajá. Este teorema es para cuando P es congruente a 3 módulo 4. ¿Hay algo parecido cuando P es congruente a 1 módulo 4? No, porque cuando P es congruente a 1 módulo 4, el número de residuos y no residuos en este intervalo va a ser igual, o sea, va a salir 0. Entonces, esto no va a funcionar de la misma manera, ¿no? Pero no va a funcionar de la misma manera. Pero pues este no es una noticia tan mala para nosotros porque yo dije que buscamos cuáles son los grupos de clases triviales y pues la única opción que tenemos es que P es congruente a 3 módulo 8, ¿no? Pues este teorema nos ayudará a ver cuáles son ah, los posibles campos cuadráticos imaginarios con el grupo de clases trivial, ¿no? Pues esto es lo que quería ocupar, ¿no? Aquí. Profesor, Entonces, ajá. también nos ayuda a poner una cota, ¿no? Sobre el número de clases. No, o ya habíamos visto alguna cota para estos. Es que aquí con este teorema de Dirichlet se ve que Mm, hay una cota, ¿no? Para el... ujú. Sí, sí, sí. De hecho, pues hay algunas cotas, lo que tienen aquí es una suma de caracteres y hay varias desigualdades para las sumas de caracteres. O sea, aquí tenemos una cota más o menos obvia, ¿no? De esta suma, pero también aparte de las cotas, de la cota obvia, hay cotas
hay cotas mucho más finas y pues hay, bueno, pues no voy a entrar como en los detalles, pero pues esto es lo que sí se estudia mucho y se estudia en la teoría analítica de números, que pues para estas sumas de caracteres hay unas cotas y hay algunas cotas mucho más precisas, ¿no? Pero pues que, por ejemplo, que funcionan si aceptamos la hipótesis de Riemann, ¿no? Pues bueno, pero sí es como es. De aquí sí se siguen cotas para el número de clases, ¿no? Y pues yo hice algunos cálculos y yo hice la tabla de los números de clases, calculados ocupando el teorema de Dirichlet. Y pues aquí pues notamos que el número de clases uno, pues es decir, el grupo de clases trivial, va a salir solo cuando P es igual a 11, 19, 43, 67 y 163. Y luego, pues en el resto, ya no triviales, ¿no? Entonces, un gran misterio, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Ah, y bueno, pues aquí pues se puede ver qué pasa con nuestros campos, con la raíz de -11, -19, -43, -67 y -163. Pues podemos tomar el primer primo Q, que no va a ser inerte en este campo. Y pues vamos a hacer estos cálculos que el primer primo racional no inerte ahí, aquí va a ser 3, pero este 3 es mayor que la cota de Minkowski. Pues esto significa que todos los primos, bueno, pues en este caso el primo 2, ¿no? Es inerte, ¿no? En este campo. Pues aquí los primos 2 y 3 van a ser inertes, ¿no? En este caso, 2, 3, 5 y 7 van a ser inertes, ¿no? Y etcétera. Es decir, en todos estos casos, pues lo que vimos es que todos todos los primos que están antes de la cota de Minkowski van a ser primos inertes. Y esto quiere decir que todos los ideales, pues que primos que corresponden a estos, van a ser ideales principales, ¿no? Esto entonces implica que el grupo de clases va a ser trivial, ¿no? Entonces, aquí, en cada uno de estos casos, pues entonces es fácil ver que el grupo de clases va a ser trivial, ¿no? Entonces, lo que no es fácil pues es lo siguiente, que Gauss conjeturó que, de hecho, para estos de 1, 2, 3, 7, 11, 19, 43, 67 y 163, que estos son los únicos que nos dan los campos cuadráticos imaginarios con el grupo de clases trivial, ¿no? Y esta, pues, es una conjetura que hizo Gauss y pues que tiene mucha historia porque uh, pues en Heilbronn y Linfoot en 1936 probaron un resultado curioso que dice que a lo sumo puede haber otro D más que nos da un campo con el grupo de clases trivial, pero en este caso este D tiene que ser muy grande, ¿no? Y pues lo que más o menos sugiere que este D probablemente no existe, ¿no? Y luego en el 52, Higner probó que de hecho este D no existe. Entonces que estos D que conjeturó Gauss son los únicos, ¿no? Pero pues ahí la historia es bastante dramática porque la prueba de Higner, pues según la comunidad matemática, contenía algunas pequeñas omisiones y no fue aceptada por la comunidad matemática. Entonces, luego Baker probó en el 66 de otra manera totalmente distinta a este resultado. Y también hay otra prueba de Stark
que fue publicada en el 67. Entonces, si la prueba de Stark no es idéntica al argumento de Higner, pero es bastante parecida, ¿no? Y Stark confirmó que esencialmente la prueba de Higner fue correcta, ¿no? Pues es una historia un poco triste porque Higner falleció pues antes de que fue aceptada su prueba, ¿no? Entonces, pues esta es la historia. Y por esto, pues es el teorema, a veces se llama el teorema de Higner-Stark o teorema de Baker-Higner-Stark para conmemorar pues todas las tres pruebas, ¿no?, que se conocen. Y bueno, ustedes pueden leer después la biografía de Higner en Wikipedia, pues es bastante interesante, ¿no? Entonces, pues, y estos números 1, 2, 3, 7, 11, 19, 43, 67 y 163, estos se conocen como los números de Higner, para conmemorar la contribución de Higner. Bueno, pues pero este es algo muy complicado pues que no vamos a probar en nuestro curso, ¿no? Pero pues este es el resultado, ¿no? Que hay solo un número finito de campos cuadráticos imaginarios con el grupo de clases trivial. Y bueno, Gauss también hizo otras observaciones. Primero, él observó que probablemente, de hecho, el número de clases crece con D, y pues campos, hay campos con el número de clases arbitrariamente grande, ¿no? Y pues esto sí fue probado por Heilbronn en 1934, ¿no? Y también Gauss tenía una generalización de su primera conjetura, pues que probablemente si acotamos el número de clases, entonces habrá un número finito de campos con este número de clases. Y por ejemplo, Baker y Stark en el 71 encontraron los 18 campos con el grupo de clases de dos elementos, ¿no? Y luego Oesterle en el 85 encontró que hay solamente 16 campos con el grupo de clases de tres elementos. Y luego, pues, los resultados de Goldfield, Oesterle, Gross y Zagier nos dan una cota explícita para D en términos del número de clases. Entonces, hay una manera pues si sabemos cuál es la cota para el número de clases, hay una manera de acotar, pues, quién tiene que ser D, y entonces, y siempre hay un modo de enumerar estos campos con pequeño número de clases, ¿no? Y hay varios resultados, creo que pues hay algunas tablas para estos campos hasta el número de clases 100, o pues no sé cuál es el último récord, pero pues hay muchos cálculos con la computadora que nos dicen cuántos campos habrá con cierta cota para el número de clases, ¿no? Pero esta es una generalización, ¿no?, de los resultados de Higner, Stark y Baker, porque pues ahí, ¿no?, ahí se trata del número de clases igual a 1, ¿no? Y pues resulta que para cualquier número de clases, pues esto es cierto, ¿no?, que habrá solamente un número finito de campos. Entonces estos son los resultados que tenemos, ¿no? Y ahora me gustaría explicar, pues esto va a ser pues un tema divertido, los números de la suerte de Euler. Entonces, pues, ¿quiénes son los números de la suerte de Euler y qué tienen que ver con la teoría algebraica de números, ¿no? Pues esto es, pues el inicio de esta historia es completamente elemental, porque Euler
pues en una carta a Bernoulli comunicó el polinomio x al cuadrado más x más 41 y pues sí notó que este polinomio, sorprendentemente, para pues sus primeros 40 valores hasta x igual a 39 van a ser números primos, ¿no? Pues y aquí yo pues tomé tiempo para escribir todos estos valores y pues se puede notar que sí, estos números sí se ven como números primos, ¿no? Entonces, este es lo que descubrió Euler. No sé si habían escuchado de este polinomio antes. Sí, Sí, bueno, pero entonces este es el descubrimiento de Euler, pero pues yo leí el texto original donde Euler escribe sobre este polinomio, pues no dice nada, solo es una carta a Bernoulli donde él dice que este polinomio toma valores primos y pues ahí está, ¿no? Entonces a nosotros pues no nos interesa explicar qué pasa con ese polinomio, cómo pues es algo sorprendente, ¿no? Entonces, y hay un teorema que fue probado por Rabinovich en 1912 que dice lo siguiente, que si tomamos un primo P y este campo cuadrático imaginario Q con la raíz de menos P, entonces si el grupo de clases es trivial, entonces el polinomio x al cuadrado más x más p más 1 entre 4 va a tomar valores primos para x menor que p menos 3 entre 4, ¿no? Entonces, pues aquí una nota que ya mencionamos que si el grupo de clases es trivial, entonces en particular p tiene que ser congruente a 3 módulo 4. Entonces, pues este término constante pues es un entero siempre, ¿no? Bajo esta hipótesis, ¿no? Que el grupo de clases es trivial. Y bueno, uno puede decir que este resultado no es interesante porque ya yo mencioné, ¿no? Cuáles son los campos cuadráticos imaginarios con el grupo de clases trivial, pero pues entonces sería suficiente, ¿no? Tomar esta lista finita y verificar que esto es cierto en cada uno de los casos, ¿no? Pero pues esta no sería una muy buena explicación, ¿no? Pues esto como no explicaría casi nada, ¿no? Acerca de este polinomio. Entonces el objetivo es ver alguna prueba elemental, ¿no? De este teorema. Entonces aquí nomás vamos a usar un par de sencillos lemas. Entonces primero tenemos la siguiente observación, que bajo esa hipótesis que el grupo de clases es trivial, si tomamos un número primo que es menor que p más 1 entre 4, entonces el símbolo de Legendre, QP va a ser igual a menos 1, es decir, Q no es un cuadrado módulo P, ¿no? Pero bueno, como ya notamos, si el grupo de clases es trivial, entonces P tiene que ser congruente a 3 módulo 4, y en este caso, pues en realidad este símbolo de Legendre QP es igual a menos PQ, si P es congruente a 3 módulo 4. Y entonces, ahora vamos a suponer que, pues, para argumentar por contradicción, vamos a suponer que este símbolo es igual a más 1, ¿no? Entonces, si este cuate es igual a más 1, pues este en realidad significa que Q es un primo que se escinde en el campo Q con la raíz de menos P. Entonces vamos a tener que este es el producto de dos ideales primos, Q y Q barra, y por nuestra hipótesis el grupo de clases es trivial, así que estos Q y Q barra a fuerza tienen que ser ideales principales, ¿no? Entonces Q va a ser generado por algún elemento en el anillo de enteros, que va a tener esta forma, A más B por 1 más la raíz de menos P entre 2, ¿no? Y pues este B no puede ser igual a 0, ¿no? Pues porque si no, no tendríamos una factorización de Q en dos ideales, ¿no? Entonces, ahora, vamos a calcular la norma de este elemento, ¿no?
Esta es una expresión que ya escribí en otras ocasiones, ¿no? Que esto va a ser igual a, pues a esto, 2a más b al cuadrado más p por b al cuadrado, ¿no? Entre 4. Y pues ahora b es un entero no nulo, entonces lo que está aquí tiene que ser mayor o igual que p más 1 entre 4, ¿no? Entonces, y por nuestra hipótesis, q es menor que p más 1 entre 4. Pues aquí, de aquí se obtiene una contradicción, ¿no? Entonces, probamos que para q menor que p más 1 entre 4, pues q no se escinde en este campo, ¿no? Pues que tiene que ser inerte, ¿no? Este es el primer lema. Y el segundo lema, pues igual es algo sencillo, que bajo la misma hipótesis que el grupo de clases es trivial, p más 1 entre 4 tiene que ser un número primo. Y pues aquí la idea es la siguiente, que vamos a suponer que este cuate no es primo, entonces este va a tener algún divisor primo estrictamente menor, ¿no? Que este número. Pero pues ya que el grupo de clases es trivial, pues el anillo de enteros es un dominio de factorización única. Y pues como notamos en el lema anterior, si Q es menor que P más 1 entre 4, en este caso pues Q tiene que ser inerte en este campo cuadrático imaginario. Entonces, ya que estamos en un dominio de factorización única, ¿no? Esto pues es lo mismo que decir que Q es un elemento primo en el anillo de enteros. Pero pues esto nos lleva a una conclusión bastante rara porque pues por nuestra hipótesis Q divide P más 1 entre 4, pero en OK P más 1 entre 4 se factoriza, ¿no? En el producto de estos dos elementos. Entonces, ya que Q es un elemento primo en OK, pues tiene que tiene que dividir a uno de estos, ¿no? Pero pues estos obviamente no son divisibles por un número entero Q, ¿no? Entonces, esto nos dice que P más 1 entre 4 no puede tener un propio divisor primo, ¿no? Que pues, P más 1 entre 4 es un número primo a fuerza, ¿no? Y pues vamos a recordar que este P más 1 entre 4 era el término constante de nuestro polinomio, ¿no? Entonces probamos que por lo menos el valor de nuestro polinomio en cero es un número primo, ¿no? Y ahora pues este es el teorema. El teorema dice que si el grupo de clases es trivial, entonces el polinomio x al cuadrado más x más p más 1 entre 4 toma valores primos para x menor que p menos 3 entre 4, ¿no? Y aquí la idea es la siguiente, que si este valor f de x no es un número primo para algún x menor que p menos 3 entre 4, pues en este caso vamos a tener algún primo impar q que divide a fx, a f de x, y tal que su cuadrado es menor o igual que f de x. Entonces, si esta desigualdad que q al cuadrado es menor o igual que f de x, pues multiplicando por 4, vamos a tener que 4q al cuadrado es menor o igual que 4x al cuadrado más 4x más p más 1. Esto lo podemos escribir como 2x al cuadrado, 2x más 1 al cuadrado más p. Y ahora, pues por nuestra hipótesis que x es menor que p menos 3 entre 4, pues este cuate es menor que p más 1 entre 2 al cuadrado. Y pues ahora de aquí se sigue que q es menor que p más 1 entre 2. Y ahora pues el lema que dimos implica que este símbolo de Legendre QP tiene que ser igual a menos 1 en este caso. Pero pues aquí vamos a tener un pequeño problema porque hemos dicho que q es un divisor de fx. Entonces podemos escribir x al cuadrado más x más p más 1 entre 4 como el producto de a por q, donde a es algún entero, ¿no? Y luego, pues esto lo vamos a escribir de nuevo, pues 2x más 1 al cuadrado más p es igual a 4aq, pero reduciendo esta expresión módulo q, esto nos dice que menos p es un cuadrado módulo q, ¿no? Y pues
En nuestro caso, cuando P es congruente a 3 módulo 4, estos dos símbolos QP y menos PQ tienen que coincidir, ¿no? Entonces esto nos da una contradicción, ¿no? Entonces esto demuestra el teorema, ¿no? Pues es un argumento bastante listo, pero es un argumento puramente elemental, ¿no? Que usa solamente las propiedades básicas de los campos cuadráticos, ¿no? Entonces, esto demuestra el teorema de Rabinovich. Y bueno, algunos ejemplos de cómo funciona, ¿no? Sabemos entonces que el grupo de clases de Q con la raíz de menos 163 es trivial. Y esto, pues el teorema nos dice entonces que el polinomio x al cuadrado más x más 41 va a tomar pues valores primos hasta x igual a 39, ¿no? Y pues tomamos otro campo, Q con la raíz de menos 67. Pues este 67 es otro número de Higner. Y entonces, pues aquí el grupo de clases es trivial. Y de ahí nos va a salir el polinomio x al cuadrado más x más 17. Y este va a tomar valores primos para x hasta 15, ¿no? Y pues aquí yo escribí todos esos valores. Y aquí yo creo que no es difícil ver que sí salen números primos, ¿no? Y pues podemos tomar otro campo, pues Q con la raíz de menos 43. Y vamos a obtener otro polinomio parecido, pues que no va a ser tan sorprendente como el polinomio de Euler, pero pues el polinomio x al cuadrado más x más 11, pueden verificar que para x hasta 9 va a tomar valores primos, ¿no? Entonces, todas estas son consecuencias, casos particulares del teorema que hemos probado, ¿no? Pues esto explica de dónde salió el polinomio de Euler, ¿no? Que no salió de la nada, sino tiene que ver con los campos cuadráticos imaginarios, ¿no? Otro comentario importante es que en realidad, este resultado que probamos también pues funciona al revés. Pues si tomamos un primo Q, tal que el polinomio x al cuadrado más x más Q toma valores primos para x hasta q menos 2. Entonces, en este caso se puede deducir que el grupo de clases del campo correspondiente va a ser trivial. En el chat. Sí, 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 sí. Sí, es una muy buena pregunta, un muy buen comentario. Este es el mismo Rabinovich que se conoce por su prueba del teorema de los ceros, ¿no? Null-Stillensatz. Y este Rabinovich en realidad no es Rabinovich. Pues Rabinovich es un seudónimo de un matemático de apellido Ranich. Pues es un matemático que pues su nombre verdadero es Ranich, y bajo este seudónimo Rabinovich él publicó varios resultados. Pues entre estos resultados su prueba del teorema de los ceros, y también pues este curioso resultado acerca de los polinomios, ¿no? Que toman valores primos. Sí, 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 este es el mismo Rabinovich, alias Ranich. Entonces, y aquí, pues, de hecho, el teorema de Rabinovich tiene también, funciona también al revés. Y si tomamos un polinomio que toma valores primos para estos x consecutivos entre 0 y q menos 2, en este caso se puede deducir que el grupo de clases correspondiente tiene que ser trivial. Esto también hay una prueba elemental que pues no es más complicada de la prueba que vimos, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir, no? Pues estos números Q que dan lugar a estos polinomios que toman valores primos se conocen como los números de la suerte de Euler, ¿no? Y pues entonces, si Q es un número de la suerte de Euler, entonces este campo cuadrático imaginario tiene que ser
tiene que tener el grupo de clases trivial, pero hay solo un número finito de estos campos cuadráticos imaginarios con el grupo de clases trivial, por el teorema de Baker, Higner y Stark. Entonces, pues esto significa que la suerte es finita, ¿no? Que los únicos números de la suerte son 2, 3, 5, 11, 17 y 41, y estos van a venir de los números de Higner 7, 11, 19, 43. Pues la suerte es finita. Bueno, pues esto es todo lo que quería contar acerca de los de este resultado de Rabinovich, ¿no? Entonces, ahora lo que me gustaría también explicar es qué va a pasar con los campos cuadráticos reales, porque hemos hablado tanto de los campos imaginarios y pues si hay alguna diferencia entre los reales y imaginarios, ¿no? Bueno, aquí yo propongo ver algunos cálculos pues parecidos. Podemos tomar k con la raíz de d, donde en este caso pues d es un número positivo. Y aquí pues es lo mismo. Tomamos estos d diferentes d libres de cuadrados, calculamos las cotas de Minkowski. Pues primero podemos ya decir cuando la cota es menor que 2, podemos decir que los grupos de clases correspondientes van a ser triviales de una vez sin calcular nada, ¿no? Pues luego, por ejemplo, si tomamos q con la raíz de 6, la cota de Minkowski es 2,45, y aquí, pues aquí es un poco más complicado, pero sí se puede ver que pues aquí nos interesa, el único ideal que nos interesa es el ideal primo arriba de 2, y se puede ver que este ideal de hecho es principal, generado por 2 más la raíz de 6. Pues para verlo hay que calcular la norma de este elemento, y la norma es menos 2, entonces este elemento sí genera un ideal primo que está arriba de 2. Entonces el único ideal que nos interesa nos salió principal, entonces el grupo de clases va a ser trivial. Luego, pues algo parecido va a pasar con q con la raíz de 7. Aquí pueden ver que también nos va a interesar solo el ideal que está arriba de 2, y este casualmente va a ser principal. Y también pueden ver que si tomamos la raíz de 11, la raíz de 14 también va a pasar algo similar, y van a ver que el grupo de clases va a ser trivial, ¿no? Pues pueden ver después los detalles, ¿no? Y aquí, pues, el primer caso cuando sale algo no trivial es cuando tomamos q con la raíz de 10. Aquí la cota de Minkowski es 3,16, entonces lo que nos interesa es ver cuáles ideales están arriba de 2 y 3, ¿no? El primo 2 se ramifica, entonces arriba de 2 está, pues que este es el... Ups, yo creo que pues, estas tienen que ser raíz cuadrada de 10 y raíz cuadrada de 10, ¿no? Perdón. Pero bueno, pues la idea aquí es la siguiente, que pues el primo 2 se ramifica y el primo 3 se escinde en dos ideales primos. Entonces, aquí el chiste es ver que estos ideales no son principales, y aquí la norma es a al cuadrado menos 10b al cuadrado, y pueden ver que la norma esta no puede ser igual a 2 y 3, y entonces estos ideales no van a ser ideales principales, ¿no? Pero pues aquí es un poquito más complicado, ¿no? Justificar por qué la norma no es igual a 2 y 3. Pues esto podemos verlo, por ejemplo, reduciendo esta expresión módulo 5, ¿no? Módulo 5, pues a al cuadrado no puede ser congruente a 2 o 3 módulo 5, porque los cuadrados módulo 5 son 1 y 4, ¿no? Entonces, P2 y P3 no son ideales principales, pero pues aquí pueden calcular que, de hecho, P2 y P3 representan el mismo elemento en el grupo de clases. Pues esto va a pasar porque multiplicando P2 por este ideal principal, pues es un ideal fraccionario principal, vamos a obtener P3, entonces pues P2 y P3 coinciden en el grupo de clases, y de la misma manera P2 y el conjugado de P3 también coinciden.
Entonces, en este caso, vamos a tener solo un elemento no trivial en el grupo de clases. Y entonces, el grupo de clases va a ser el grupo cíclico de dos elementos, ¿no? Entonces, luego, pues esto es algo parecido si tomamos la raíz cuadrada de 15. Aquí, de nuevo, nos van a interesar solo 2 y 3. Ambos se ramifican. Y podemos ver que, pues que estos no van a ser ideales principales por la misma razón que no hay elementos de norma 12.3. Y luego, pues se puede calcular que en el grupo de clases, estos dos ideales primos, de hecho, coinciden en el grupo de clases. Y también nos va a salir el grupo cíclico de dos elementos, ¿no? Pero pues los detalles, pues esto es, pues es un buen ejercicio ver los detalles de cómo se calcula, ¿no? Entonces, y bueno, pues más o menos la conclusión es la siguiente, que si calculamos los grupos de clases de los campos cuadráticos reales, en muchas ocasiones van a salir grupos de clases triviales, en muchas ocasiones. Entonces, pues no es algo que uno puede apreciar nomás revisando esta pequeña tabla, pero yo hice estos cálculos en Pari y ahí, pues, yo tomo un número n de primos y pregunto cuántos campos cuadráticos reales, Q con la raíz de P, tienen el grupo de clases trivial. Entonces, entre los primeros 100 primos, 91 campos van a tener el grupo de clases trivial, ¿no? Luego, si tomamos 1000 primos, 845, ¿no? Y luego, pues, este número cambia, pero pues aquí la observación es que converge algo, ¿no? Mientras más y más primos tomamos, pues nos sale algún porcentaje bien definido de campos que tienen el grupo de clases trivial, ¿no? Y pues aquí podemos notar que pues más o menos se converge este porcentaje, ¿no? Como más o menos 76% de los campos de esta forma van a tener el grupo de clases trivial, ¿no? Pues es muchísimo, ¿no? O sea, en el caso de los campos cuadráticos imaginarios, teníamos solamente un número finito de estos, pero aquí parece que es una fracción muy grande, ¿no? Y que es un número infinito de campos, ¿no? Entonces aquí Gauss, pues lo observó y hay una conjetura de Gauss que dice que hay un número infinito entonces de campos con el grupo de clases trivial. Y una conjetura más precisa, que fue formulada por Cohen y Lenstra, dice que este porcentaje debe ser, pues, es como 75%, pues, con algo. Y pues hay una expresión conjetural, ¿no? De dónde hay una fórmula que nos da esta densidad de los campos con el grupo de clases trivial, ¿no? Pero aquí pues no tenemos buenas noticias como en el caso de los campos imaginarios, porque para los campos imaginarios ahí pues teníamos varias conjeturas de Gauss que han sido probadas, ¿no? Pero pues aquí lamentablemente pues esta conjetura todavía es abierta y de hecho no se conoce ninguna familia infinita de campos de números que tiene el grupo de clases trivial, ¿no? O sea, de manera experimental hay muchos candidatos, ¿no? Para estas familias infinitas, pero pues no existe ninguna prueba hasta el momento. Entonces, pero después pueden checar el artículo de Cohen y Lenstra. Es un artículo bastante curioso donde ellos hacen varios cálculos y justifican una serie de conjeturas probabilísticas de este tipo, de qué porcentaje de campos
tienen que tener cierta estructura del grupo de clases. Entonces, es un artículo bastante curioso y bastante importante donde ellos formulan estas conjeturas y de hecho es algo que uno puede verificar de manera experimental, ¿no? Pues como ahí yo tomé muchos números primos, calculé los grupos de clases y pues sí nos sale algo como que es algo cerca del 75%, ¿no? Entonces es algo muy interesante, ¿no? Y bueno, tenemos pues unos 5 minutos y yo solo voy a mencionar qué pasa con los campos psicotómicos, ¿no? ¿Qué pasa con los campos psicotómicos? Entonces, un ejemplo que podemos calcular a mano pues con el mismo método es, pues tomamos el séptimo campo psicotómico, ahí entonces el grado de extensión es 6, el número de encajes reales es 0, pues el número de pares de encajes complejos es 3, y la cuota de Minkowski pues es este número, que pues se ve asombroso, pero si lo calculamos, pues no es mucho, no es 4.12. Entonces, para calcular el grupo de clases, nomás hay que fijarnos en los primos 2 y 3, ¿no? Ahora, pues 2 se factoriza de cierta manera en dos ideales primos y 3 va a ser un primo inerte y pues si revisan lo que hemos dicho acerca de la factorización de primos en los campos psicotómicos, pues el hecho de que 3 sea inerte corresponde precisamente a que 3 es un generador del grupo multiplicativo de F7. Y pues en fin, aquí podemos ver que estos ideales primos que están arriba de 2, pues de hecho son ideales principales, ¿no? Entonces aquí pues todos los ideales que son relevantes para el cálculo son principales y pues el grupo de clases va a ser trivial, ¿no? Y bueno, pues un resultado de Kummer que ya mencionamos, ¿no? Y que ya de hecho probamos de alguna manera, ¿no? Probamos que el campo psicotómico QZ23, que este campo va a tener el grupo de clases no trivial. Pues si revisan los apuntes, ahí pueden encontrar que de hecho probamos que ahí encontramos un ideal explícito que no es un ideal principal, ¿no? Y bueno, no es tan fácil, pero se puede probar que de hecho el grupo de clases de este campo psicotómico es el grupo cíclico de 3 elementos. Pero pues aquí el problema es que si aplicamos nuestros métodos primitivos con la cota de Minkowski, etcétera, pues esta no es una muy buena idea, porque los discriminantes de los campos psicotómicos son bastante grandes, ¿no? Pues en este caso el discriminante va a ser 23 elevado a 21, ¿no? O sea, los discriminantes de los campos psicotómicos crecen muy rápido con N, ¿no? Entonces, pues esta cuota de Minkowski no es muy útil para hacer los cálculos a mano, ¿no? Pero pues lo que sí se sabe que los únicos campos psicotómicos con el grupo de clases trivial, pues que hay solo un número finito de estos, ¿no? Entonces, cuando todavía los matemáticos no sabían mucho de la teoría algebraica de números, muchos creían que los anillos psicotómicos son dominios de factorización única. Y luego fue Kummer quien descubrió este fenómeno que, pues, que hasta n igual a 23, pues sí, esto es cierto. Pero de hecho, pues, esto es falso a partir de n igual a 23. Y pues, de hecho, que hay solamente un número finito de n para cuales el grupo de clases va a ser trivial, ¿no? Pues aquí está esta lista, no es tan grande, ¿no? Y pues solo, pues tal vez no estaría mal mencionar que pues fue precisamente Kummer quien estudió el grupo de clases de los campos psicotómicos y a Kummer le interesaban las conexiones entre la estructura del grupo de clases y el último teorema de Fermat.
el último teorema de Fermat fue probado por métodos diferentes a los métodos de Kummer, ¿no? Pero de todas maneras, de estos estudios de Kummer, del estudio de la estructura de grupos de clases de los campos dicotómicos, surge una rama muy importante de la teoría de números, que es la teoría de Iwasawa. Entonces, pues esta es solo una palabra clave que yo quería mencionar, ¿no? Y bueno, pues con esto terminamos. Yo creo que fue más que suficiente para hoy. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones, no? Hemos probado que el grupo de clases es un grupo finito y pues hemos visto algunos ejemplos que nos convencen que este grupo es calculable si fijamos un campo de números particular, ¿no? Pero pues aquí el chiste es que pues sí hay un algoritmo que calcula este grupo para cada fijo, pero si nos interesan propiedades generales, cómo se comportan estos K en alguna familia, pues ahí ya no se sabe mucho. Entonces este es el problema, que pues aunque estos grupos son calculables, no sabemos mucho de sus propiedades generales. Y entonces en particular hemos visto que para los campos cuadráticos imaginarios, pues se sabe bastante de cómo se comportan estos grupos de clases, pero pues aún así estos resultados no son resultados fáciles, ¿no? Y pues por otra parte, para los campos cuadráticos reales, ya el asunto es muy diferente. Entonces, y luego si revisan las pocas pruebas, ¿no?, que yo di para el caso imaginario, pues ahí mis pruebas usaban que el grupo de unidades en OK para el caso imaginario, pues es un grupo finito, pues y casi siempre va a ser consistir en las unidades más o menos 1, ¿no? Y pues pueden ver que estos argumentos no van a funcionar para los campos cuadráticos reales, y la razón va a ser precisamente porque el grupo de unidades va a ser infinito. Entonces, esta es una explicación de por qué los campos cuadráticos reales e imaginarios se comportan de manera muy distinta. Entonces, esto tiene que ver con el grupo de unidades en el anillo de enteros, y esto es lo que nos va a interesar a partir de la próxima sesión. Entonces, en la próxima sesión vamos a hablar del grupo de unidades en OK. Y bueno, pues es todo lo que les quería platicar hoy. Y pues a ver si tienen algunas preguntas o comentarios acerca de todo esto. Yo tengo una pregunta. Ajá. ¿Se sabe algo acerca de otro tipo de polinomios que arrojen números primos? Bueno, sí. Con coeficientes diferentes. Pues sí. Bueno, aquí de hecho yo hice como un pequeño dibujo. No sé si conocen qué es la espiral de Ulam, ¿no? ¿Saben qué es? Pues esto pues es una curiosidad que fue descubierta por Ulam, y esto es lo siguiente: que tomamos los números enteros, los números naturales, y los vamos a colocar en una espiral. Entonces la idea es poner pues en una cuadrícula, colocar los números naturales, y ver pues cuáles son, entre estos son números primos. Entonces ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, etcétera, ¿no? Y pues si la idea es pues ver cuáles son, de estos son primos, ¿no? 2 es primo, 3 es primo, 5 es primo, 7 es primo, 11, 13, 17, 19, ¿no? Y pues la idea es la siguiente: que si hacemos esto con muchos primos, nos sale algún patrón curioso. Entonces nos van a salir pues algunos bloques diagonales bastante grandes,
pues aquí los bloques corresponden a los números primos que están en esta espiral de los números naturales, ¿no? Esto se llama espiral de Ulam. Lo pueden buscar después, ¿no? Esta es la espiral de Ulam. Entonces, y ahí en pues, la existencia de estos bloques grandes diagonales precisamente corresponde al hecho de que hay algunos polinomios que generan polinomios cuadráticos de cierta forma que generan números primos, ¿no? Y pues aquí yo hice este dibujo y aquí los puntitos azules corresponden a los números y los puntitos rojos corresponden a los números primos generados por el polinomio de Euler, x al cuadrado más x más 41. Entonces los azules corresponden a estos números que corresponden a los primeros valores hasta x igual a 39, a estos valores consecutivos en x entre 0 y 39, ¿no? Y los rojos van a corresponder, pues, a los demás, ¿no? Entonces, pues, y lo que hace la gente, pues, es un tema bastante popular, es, pues, encontrar polinomios que generan números primos, ¿no? Pero ahí, pues, las reglas del juego son un poquito distintas, ¿no? Ahí los polinomios no van a ser de la misma forma que el polinomio de Euler. Entonces, sí, esto se estudia mucho y pueden buscar después, googlear la espiral de Ulam. Y yo creo que ahí también, pues en Wikipedia creo habrá una explicación sobre los polinomios que generan números primos, ¿no? Pues luego si hacemos preguntas como si existe un polinomio que genera todos los números primos, pues es un ejercicio sencillo ver que este polinomio no existe, ¿no? No existe un polinomio que tome los primos solamente. ¿Puedo comentar algo? Ajá. Si toma polinomios de muchas variables, no nada Sí, más una variable, de muchas, sí existe alguno que sí, su imagen bajo los enteros positivos son exactamente los números primos, sí, sí, sí. pero De de una hecho, variable, no. sí, viendo una variable es como un sencillo ejercicio y en varias variables pues no es obvio para nada, pero sí, y yo creo que existen como varios resultados que mejoran el número de variables, ¿no? Entonces hay un polinomio bastante razonable que uno puede escribir, que sí va a tomar solamente valores primos y va a tomar todos los números primos como sus valores, ¿no? Pero esta es una historia diferente porque es un polinomio en muchas variables, ¿no? Pero pues sí, esto sí se estudia bastante, ¿no? Cuando un polinomio toma muchos valores primos, ¿no? Y pues una faceta de esta historia es lo que se llama espiral de Ulam. Pues luego lo pueden buscar y es algo curioso. Pues si no tienen otras preguntas o comentarios, entonces nos veremos el miércoles a las 12:30 y vamos a hablar del teorema de unidades de Dirichlet y la ecuación de Pell. Y yo creo que la sesión en una semana va a ser el 2 de noviembre, entonces no vamos a tener clase el 2 de noviembre porque es un día feriado en México, ¿no? Pero el miércoles sí nos vamos a reunir y vamos a hablar del teorema de unidades de Dirichlet. Y pues y todo lo que trate de explicar hoy, yo voy a subir pues estas diapositivas a la página y también voy a subir mis apuntes donde pueden ver más detalles y algunas referencias para, pues para varios resultados. Muchísimas gracias por conectarse. Pues espero que haya sido interesante, ¿no? Y entonces, pues nos vemos el miércoles a las 12:30. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta el miércoles. Gracias.
Fue muy divertido y muy interesante, profesor. Gracias. Gracias.